días. Simplemente darles la bienvenida, agradecerles a todos por haber venido, agradecerle a Vicente por este rato que nos va a dedicar con este tema que es muy interesante y que creo que va a dar para mucha información y muchas preguntas. Los dejo con Vicente, que es quien tiene lo interesante para hablar. Muy bien, María, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, algunos ya os he ido saludando. Bueno, yo soy Vicente Alciturri, para los que no me conocéis. Algunos me identificáis con diferentes gorras, pues no sé, hago muchas cosas simultáneamente, pero hoy estoy hablando de tecnología y lo que tiene que ver con la facturación electrónica. Me gustaría poder contar cuál es el reglamento y cómo se hace la facturación electrónica en el país, a efectos de lo que la nueva ley de creación y crecimiento de empresas ha establecido. Pero el reglamento todavía no ha salido y, por tanto, no hay, en principio, con respecto a ese requisito de facturar electrónicamente, nada concreto. Y digo que no lo hay porque también es importante que sepáis que hay determinadas empresas que ya están divulgando que están listos para hacer facturación electrónica entre empresas y también entre autónomos. Por tanto, están hablando de algo que no existe. Y es un tema, creemos que es una mala praxis, que también debéis ser conscientes de ello para poder tomar vuestras propias decisiones. Aparte de ser, bueno, durante muchos años el responsable de Semicrawl, sabéis que hay una asociación de tecnología que es Ascentic, en Cantabria, y entre otras cosas el parque tecnológico fue una iniciativa de aquella época. Bueno, pues los Ascentic del país se reúnen en una confederación del sector tecnológico que se llama CONETI. Y yo, dentro de las cosas que he hecho, lo he presidido hace ya estuve 4 años presidiendo la confederación y ahora actúo de vicepresidente. Y la bandera de la relación con nuestro gobierno, con la agencia tributaria y con el Ministerio de Economía, pues yo he querido coger la bandera de este tema porque durante mucho tiempo he trabajado generando herramientas de facturación electrónica para nuestros clientes de Semicrawl cuando facturan al sector público, y también hemos desarrollado las herramientas para que el sector público reciba las facturas. Con lo cual, cuando nosotros, no sé, Irival, por ejemplo, que es uno de nuestros clientes, le enviamos facturas en un formato electrónico, que como sabéis es obligatorio desde 2014, cuando se envían facturas al sector público, ellos cada mañana, de forma automática, lo mismo que tienen las entradas del correo electrónico, el inbox, o sea, el buzón de entrada, pues tienen el registro contable de facturas, que les han llegado todas directamente y en automático, cuando nosotros se las ponemos. Con lo cual, fijaros, yo llego por las mañanas, ¿qué facturas me han enviado? Y las veo todas ahí, tiqui, 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 tiqui. Y algo como en el correo electrónico, la puedo ver, la puedo rechazar, la puedo aceptar, y eso pasa al sistema de información sin tocar nada. O sea, no hay ninguna transcripción manual, como hacemos habitualmente en nuestras empresas, a nuestro ERP o a nuestro sistema contable. Las facturas, si tienen formato electrónico, pasan directamente al sistema de información. Nadie las toca. ¿Por qué? Porque el contenido de la factura, todos manejamos formato SEPA. O sea, cuando hacemos una transferencia bancaria, las transferencias bancarias van en un formato que las entidades bancarias entienden. Y ese es un formato en la estructura XML con un lenguaje de marcas que es estándar en Europa. Y el modo SEPA, cuando una transferencia SEPA, es un entorno europeo, el Single European Payment Area. Es decir, que toda Europa, todos los bancos europeos entienden eso. Bueno, pues toda la administración española tiene un formato, que ahora lo vamos a ver, que se llama Facturae, a través del cual reciben las facturas como en un buzón de entrada en lo que se llama un registro contable de facturas. Os podéis imaginar la gran ventaja que representa a nivel de costes. Ya no necesito a nadie transcribiendo. A nivel de eficacia en la presentación de esa información, porque al no transcribir no hay error alguno.
no pongo 1000 donde tenía que haber puesto 100. Bueno, pues esto es un poco lo que os quiero contar. Esta es una sesión más divulgativa y formativa que contaros qué es lo que habría que hacer en nuestra empresa, porque como no hay reglamento, no os lo puedo contar. Pero tened en cuenta exactamente esto. Nadie os podrá asegurar hoy en día que tiene una herramienta para hacer esto, porque todavía el reglamento no está. Bueno, pues, digamos, nosotros hablamos de un proyecto de Estado. Ahora, y luego veréis el porqué. Porque mi intención es contaros, pero ¿no hay facturación electrónica en España? Sí, claro que la hay. Cuando facturamos al sector público desde el 2014, obligatoriamente tenemos que facturarlo en un formato determinado. Entonces ahora, cuando vayamos a hacerlo entre empresas, ¿va a ser distinto? Buena pregunta que tenemos que hacer a nuestro ministerio. Oiga, ¿cómo lo tengo que hacer? Dependiendo a quién vaya a facturar, ¿tengo que hacer formatos distintos? Bueno, por eso hablamos de un proyecto de Estado. Si no tienes visión de lo que quieres hacer, pues puedes montar, como el resto de leyes que estamos viendo, que es un despropósito general. O sea, no se sabe, se regula, alguien lanza una ley y cuando bajas a la letra pequeña os daréis cuenta de lo que vais a ver ahora. Bueno, pues por tanto, como vicepresidente de Conectic, es la forma en que me dirijo a vosotros. ¿No hay facturación electrónica en España? Por favor, si es que llevamos desde el 2014 ya enviando facturas a todo el sector público. Ya existe. O sea, todo esto ya lo tenemos. O sea, ya tenemos para importes superiores a 5.000 euros, ¿vale? Ya lo tenemos desde el 2014. Esto es una plataforma, ahora veréis, pública, donde yo deposito mis facturas en un formato que se llama Facturae, ahora lo vamos a ver más detallado, y cada una de las instituciones todas las noches llama, o cuando quiere, llama a ese servidor como un servidor de correo y se las va descargando de manera automática. Con lo cual, tenemos ya una herramienta de facturación electrónica entre las empresas y la administración. Ahora veremos algunas dificultades que tenemos, porque claro, hacemos las cosas, pero luego nuestro modelo territorial de comunidades autónomas lo que hace es compleja la situación. Porque si yo tengo que entregar facturas en Cataluña, el punto de entrega es diferente que el de otras comunidades autónomas. Si tengo que hacerlo en Castilla y León, lo tengo que hacer en otro sitio. Y digo, oye, esto no podríamos ponernos de acuerdo. Es un poco el debate que vamos a ver a continuación. Luego, además, hay una plataforma que se llama FACE Business to Business, que nace después de FACE. Claro, en FACE tú dices, oye, yo soy un contratista del sector público y quiero que me paguen pronto, porque esta idea de hacer facturación electrónica sí que facilita al modelo público la recepción de facturas, pero también les obliga a comunicar el estado de tramitación interna de la factura. De tal manera que si yo envío una factura a FACE, a ese punto de entrega, quien se la descarga es un organismo al cual yo le he emitido la factura, como os digo, tiene en el buzón de entrada, lo que se llama registro contable de facturas, ve una factura y dice, Ministerio de Economía, y dice, oye, pero si yo soy el gobierno de Cantabria, esto no es mío. La puedo rechazar, la puedo aceptar, la puedo pasar a contabilidad y puedo ordenar el pago. Pues todos esos estados de tramitación interna tiene obligación el modelo público de comunicarlo a la plataforma. Y yo como proveedor puedo ver todas las facturas que he presentado y en qué estado de tramitación se encuentran. Interesante. Y además, nuestra agencia tributaria les dice, quiero el reporte del periodo medio de pago de toda la administración pública. Es decir, que dice la ley, las facturas se pagan en un máximo de 60 días. ¿Qué ayuntamiento no está pagando en 60 días? Y si usted es un mal pagador, lo que voy a hacer es, yo como agencia tributaria voy a pagar en su nombre y te lo voy a deducir cuando te haga las transferencias que tengo que hacerte. Por tanto, tiene mucho sentido y es facilitar el proceso de facturación, pero también un control riguroso del periodo medio de pago a proveedores del sector público. Claro, esto está muy bien, pero cuando yo soy un subcontratista de un contratista principal de un contrato del sector público,
Caramba, ahí le pueden pagar pronto, pero yo soy subcontratista y a mí me van a pagar tarde. Vaya faena, ¿no? Bueno, pues nuestro ministerio, ya en 2015, lo que hace es montar otra plataforma de facturación electrónica que se llama FACE Business to Business, que está prevista para hacer facturación entre un subcontratista y un contratista. Una facturación electrónica entre empresas. Entre empresas. Por tanto, fijaros, ya tenemos FACE, cuando mandamos facturas al sector público, una plataforma donde colocamos esas facturas. Cuando yo facturo a un contratista, porque soy un subcontratista de una de sus obras, ya estoy emitiendo facturas en el mismo formato que al sector público, solo que dirigido a otra empresa. Y esto es FACE Business to Business, en funcionamiento desde 2015. Es curioso porque si desconocemos esto, bueno, nuestra propia COE, nuestro presidente dice, joder, de haber sabido esto, yo en el Colegio de Ingenieros no hubiese hecho todo un debate sobre el control de pago de los subcontratistas, sabiendo que esto existe. Y claro, si no lo sabemos, si no sabemos que ya hay facturación electrónica, cualquier cosa que nos cuenten, no la tragamos. Por tanto, esto ya existe. O sea, ya hay dos plataformas públicas para hacer facturación electrónica. Recientemente, aquellos que trabajéis con País Vasco, lo que han puesto en marcha es una cosa que se llama el Ticket Buy en sí, o sea, sí ticket. Es decir, lo que se pretende es que cualquier transacción económica, en cualquier nivel, un bar, cualquiera, tiene la obligatoriedad de emitir una factura, entregársela a la agencia tributaria online, cuando se puede, si no, se puede hacer en diferido. Se hace online, nos devuelve una identificación de esa factura y esto se estampilla en el ticket que se entrega como un QR, que en definitiva es una marca para identificación de la factura. Esto ya está en Guipúzcoa y en Álava desde diciembre del año pasado. Por tanto, ya hay otras herramientas de facturación electrónica. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de reportes fiscales. Porque aquí hay dos temas que parecen antagónicos, pero luego veréis que en Europa ya se está hablando de la forma de hacer reportes fiscales en función de la facturación electrónica. Tenemos el SIN desde 2017. El Sistema Inmediato de Información, ¿qué es lo que hace? Le comunica a cada empresa, estamos obligados, si facturas más de 6 millones, estamos obligados a comunicar a nuestra agencia tributaria todas las facturas emitidas y recibidas en 4 días desde el momento de la emisión o de la recepción. 4 días. Por lo tanto, aquí tenemos un sistema, es un intercambio de facturas, una entrega de facturas emitidas y recibidas, pero no son facturas electrónicas. La diferencia entre un reporte fiscal y una factura electrónica es la siguiente. Cuando yo reporto a la agencia tributaria en el SI, de una factura le comunico los obligados tributarios, quién emite, quién recibe, las fechas, bases, tipos y cuotas. Punto. En una factura electrónica, además de esto, aparece el detalle como encontramos en una factura. ¿Qué vendo? ¿Cuánto vendo? ¿A qué precio unitario? El descuento que aplico, con un nivel de detalle pormenorizado. Por tanto, para el sí solamente es necesario el reporte fiscal de la factura, aquello que la ley nos obliga por ley a entregar. Sin embargo, la factura electrónica, cuando se la mandamos a FACE Business o al Ticket Buy, va enterita, completa, con todo lo que representa. ¿Os imagináis que alguien disponga de todos los detalles de todas las facturas que se están entregando? Precios, cantidades, etcétera. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos, porque si yo tengo esto, si yo recibo todas las facturas en formato detallado, lo que le digo a la agencia tributaria, oye, mira, las tengo todas, llévate la parte del reporte fiscal, no me lo vuelvas a preguntar. Es decir, entrego todas mis facturas, las entrego, pero la agencia tributaria no me tiene que preguntar nunca nada más, como hacen el SIN. Ya no hay 303, 347 en historia, si lo tienes todo, la relación de clientes y proveedores de más de medio, esto lo tienes ya resuelto, el 300, todo esto ya no existe. O sea, si haces sí, ya no hay reporte fiscal. Esa comunicación
exime a quien hace las declaraciones de dedicarse a hacer otro papeleo. Pues ahora imaginar todas las facturas en manos de nuestro gobierno, lo que puede suceder. Y les decimos, mira, si me obligas a hacerlo, yo lo pongo en este elemento común, la agencia tributaria que se lleve el sí. El Ecoembes, que los reportes los saque de ahí, no me los pida. El nuevo reporte al plástico, sáquemelo de aquí. Mi huella de monóxido de carbono, sáquelo de ahí, porque usted sabe lo que estoy moviendo. No me lo vuelva a preguntar. Esto es digamos, los que estamos en el sector tecnológico, con eso estamos siempre como locos. Porque decimos, mira, el dato se introduce una sola vez y se reutiliza donde sea necesario, pero no me le vuelvas a pedir, porque ya lo tienes. Y este es el mantra con el que estamos trabajando desde la Confederación. Por tanto, ya hay sistemas de facturación electrónica, ya tenemos sistemas de reporte fiscal, ¿están separados? O sea, si yo mando facturas a la agencia tributaria porque soy un proveedor, luego también, si facturo más de 6 millones, le tengo que contar un reporte a través del SIC. Como ya que te los he mandado, te los podías quedar. O sea, si te estoy mandando facturas, esos por lo menos, no. Tengo que entregárselas todas las que emito, aunque algunas sean suyas, se las tengo que entregar. Si es el consumidor, él como cliente mío, de FACE, y si yo soy un obligado tributario, se lo envío a través del SIC. Por tanto, aquí ya veis que algún camino de mejora tenemos, si somos un poco inteligentes. Bueno, pues simplemente, en la facturación electrónica, todos los procesos actuales de facturación, ¿dónde dejo yo mis facturas electrónicas? En un punto de entrega que es público y gratuito. Y también el reporte fiscal. La agencia tributaria no nos cobra nada por entregar el reporte fiscal, ¿vale? Sí que es cierto que hay plataformas privadas de mensajería, y aquí lo quiero resaltar porque esto es uno de los elementos que están subyacentes en la ley que se ha creado, y es que las empresas de plataforma privada de mensajería son los famosos EI, los sistemas de intercambio electrónico. Si alguno facturáis a la gran distribución alimentaria, estáis obligados a pasar todas las facturas y otros documentos del aprovisionamiento por un canuto. ¿Por qué? Y además muy razonablemente, porque si yo soy Mercadona y tengo 45.000 proveedores, no me pueden llegar facturas de 40.000 en 45.000 formatos distintos. Necesito que me lleguen en un formato estandarizado y único, para hacer como hace el sector público. Poderlas ver todas, validarlas y pasar a mi sistema de ERP de manera automática. ¿Alguien se imagina a Mercadona teniendo un grupo de personas transcribiendo facturas? En absoluto. ¿Por qué? Porque entran a través del formato de intercambio electrónico que tiene más de 50 años de historia. Y no solo Mercadona, cualquier farmacéutica te hace lo mismo, y automoción te hace lo mismo. Es decir, que cada sector ya ha puesto sobre la mesa cuál es el formato de intercambio de facturas para normalizarlo. Con lo cual, claro, las facturas le dicen a nuestra ministra, no te preocupes que yo te arreglo esto de la facturación electrónica. Bueno, pues a priori, en la ley lo que ocurre es que dice, bueno, pues todos los empresarios mandaréis, y los autónomos, mandar vuestras facturas a través de las plataformas. Oye, ministra, pero ¿tú sabes lo que dices? Hay 4 grandes plataformas en el país y unas 8 o 10 pequeñas. O sea, 12 empresas van a controlar toda la información de lo que se factura en España a nivel económico. Y desde el sector decimos, oye, esto es una maldad, esto no puede ser así. Entonces aquí alguien ha hecho lobby, porque la ley, hay unos aspectos que dicen, las plataformas podrán hablarse entre sí y de forma gratuita. Lo que han conseguido los 8 pequeños es obligar a las grandes a permitirles que pasen a través de ellos, que hoy en día no se lo permiten. O sea, será un oligopolio, donde ahora mismo hay un oligopolio de 4, quieren hacer un oligopolio de 12. Y a esto el sector pues se revela. ¿Cómo funciona FACE cuando mandamos las cosas al sector público? Ya os he adelantado algo. Mirad, yo emito una factura, va a una plataforma que es como un servidor de correo. Yo cuando mando un correo, siempre detrás de mí hay un servidor. Y ese servidor actúa para hacer entregas y recepciones. Pues aquí funciona lo mismo. Hay una plataforma pública que actúa de intermediario entre el emisor, una empresa, y el consumidor,
¿Qué es este organismo público? Esto es gratuito y sin coste. ¿Qué hace el emisor? Entregar las facturas en un formato que se llama Facturae, que por cierto está estandarizado. Ahora hablaremos un poquito más del estándar de una factura. ¿Qué tiene que tener una factura? Y cómo está además normalizado. Hay un estándar aprobado en Europa y además corroborado en España con un estándar que dice cuál debe de ser el contenido de la factura. Bueno, pues aquí, esto es lo que hace el emisor, lo pasa por FACE y el organismo público por las noches se lo va descargando. Yo aquí lo que hago es empujo, es decir, subo las facturas, comunico a través de sistemas de servicios web, exactamente igual que el correo. Esta plataforma lo recoge, le pone fecha, la identifica y estos hacen pull, tiran de ello. Puedes preguntarle a la plataforma cuando quieras, lo mismo que el correo, bájame mi correo, bájame tu correo, que puede ser manual o en automático. Y aquí los organismos públicos se lo van bajando periódicamente. Y cada mañana tiene, como os digo, todas sus facturas con el botón de entrega. ¿Qué ventaja tiene también el proveedor? Pues tiene la gran ventaja de que puede ver en todo momento en qué estado de gestión están sus facturas, las que han entregado al sector público. Y esto es obligatorio que el organismo público lo haga. Nosotros, cuando trabajamos con un organismo público, como os digo, tenemos herramientas para recuperar en automático, para mostrarle la lista de todas las facturas recibidas. Y además, a medida que ellos tramitan, cuando él dice, la acepto, el sistema por debajo le dice a la FACE, oye, esta factura la han admitido, o la han rechazado, y la causa por la que la han rechazado. Con lo cual, en el organismo público trabaja muy poquito para hacer este tipo de operaciones. Cuando dicen, oye, contabilízala, el sistema dice, oye, que ha dicho que la contabilices. Con lo cual, el sistema le dice, oye, que la van a contabilizar. Significa que está ya en un paso adicional de tramitación. Y cuando la incorporan aquí, en una remesa para pagar, le dice, oye, que te la han metido en una remesa y que te van a pagar. O sea, es una grandísima ventaja. Una relación cliente-proveedor fenomenal. Bueno, pues esto es un poco lo que debería de ser el proceso de facturación electrónica entre empresas y entre autónomos. Porque uno de los temas que marca la ley es que los estados de tramitación por parte del cliente receptor los tienen que comunicar cuando ha pagado una factura. Bueno, pues esto es un tema importante. En FACE, plataforma pública y gratuita, que recibe y almacena todas las facturas en formato Facturae. Es un formato estándar, como os digo. Por cierto, una factura, cuando vemos una factura, como os digo, hay un estándar del contenido. O sea, la semántica. ¿Qué tiene que tener una factura? Eso nos lo dice la agencia tributaria para los aspectos de reporte fiscal, pero también en Europa y en España ya tenemos una norma en AENOR que dice una factura tiene que contener todo esto, bases, tipos, cuotas, descuentos y cómo tiene que hacerse, quién es, si actúas a través de un intermediario, si hay un factoring de por medio, todo eso está contemplado. Todo está contemplado. O sea, lo que es el contenido, ¿qué tiene que tener? Otra cosa es cómo se expresa, cuando mando un SEPA, ¿qué tiene por dentro? Esa es la parte sintáctica, ¿cómo lo escribo? ¿Está en inglés? ¿Está en castellano? ¿Qué tiene por dentro? Pues es un archivo como un documento Word o un documento de un archivo de intercambio electrónico con lenguajes de marcas XML que os habrán contado por ahí. Y tú lees, ves un archivo XML y lo entiendes, porque tiene la etiqueta de inicio y final y dentro el contenido. Nombre, apellidos, dirección. Lo lee un humano y la máquina lo esnifa al momento. Por tanto, esa es la sintaxis que también está definida en la norma. Hay dos sintaxis aprobadas para ese intercambio. ¿Cómo es el formato? Eso también está aprobado. Entonces, lo que es, simplemente por reiterarlo, de cada factura tenemos los estados rechazada, aceptada, contabilizada y ordenado el pago. A medida que se van tramitando, y lo que hay que hacer es que esto, los sistemas lo hagan en automático. O sea, yo no quiero decir, he pagado, oye, ¿qué he pagado? Oye, ¿qué? No. En el momento en que tú dices, contabilízame las facturas, el sistema por debajo dice, oye, que estás contabilizando. Como es una factura que ha provenido, cambian el estado en la plataforma. ¿Veis un poco el funcionamiento del automatismo? Bueno, actualmente, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo hacen nuestros clientes cuando facturan al sector público y algunos de los colegas que estáis por aquí que tenéis implementado? O sea, yo tengo mi sistema de información, mi ERP. Cuando tengo un cliente
que el sector público le tengo que decir, oye, este es un tío del sector público, o un cliente del sector público. El punto donde tengo que entregar es este. Hay que darle la dirección del punto de entrega. Y ahora veremos por qué. Pues también aquí está Isidoro, que factura a un montón de sectores públicos, y dice, cuando factura Cataluña me lo piden A, cuando factura Aragón me piden B, cuando no me podían pedir lo mismo. O sea, ¿por qué nos complican la vida al mundo empresarial? Pues desde nuestro RP, nosotros sabemos a un cliente si es público o privado. Si es público, ¿dónde tengo que entregar la información? Y segundo, cuando firmo un contrato con él, él me dice, oye, yo soy sector público, pero para que llegue algo a mí, que soy, no sé, Liquival de aquí o cualquier otro ministerio, necesito algo más, porque yo lo he presentado en FACE en Madrid, y la pregunta es, ¿y cómo le llega a Cantabria? O sea, y eso es porque todos los organismos públicos de nuestro país, toda la organización, están metidas en un directorio que se llama DIR 3. O sea, hay un directorio que identifica perfectamente todas las instituciones de nuestro país. Con lo cual, no me basta con saber que un cliente es público y dónde tengo que entregarlo, sino que en el formato de la factura, en Facturae, hemos tenido que incorporar unos párrafos donde se dice, oye, esto tienes que entregarlo en esta dirección contable, en esta dirección económica. Es decir, que hay más información dentro del contenido de la factura electrónica cuando se dirige al sector público para identificar la dirección exacta para que ellos lo enruten. Bueno, aquí Gonzalo también entrega facturas al sector público y lo hace a través de plataformas de mensajería. Cuando uno entrega la información a la plataforma de mensajería, se lo está entregando en abierto. Tu plataforma de mensajería sabe perfectamente cuánto estás vendiendo, a qué precio estás vendiendo, qué descuentos estás aplicando, en definitiva, que tienen una información tan importante y valiosa como los registros bancarios. Y de esto hay que ser conscientes. Cuando uno entrega sus datos a una plataforma para que lo lleve a otro sitio, está entregando la información de tu empresa, toda tu facturación, en abierto. Si nadie tiene problemas en hacerlo, pues adelante, lo hace voluntariamente y encima tiene coste para él. Porque es muy curioso, las grandes distribuidoras a nivel de alimentación, automoción, etcétera, te dicen, si quieres ser mi proveedor, aparte de los precios a los que me tienes que vender, tienes que enviarme todo el intercambio de documentación en formato electrónico y lo pagas. Y lo pagas. O sea, el coste es tuyo. Y por cierto, tienes que hacerlo a través de o este. O sea, está condicionando la plataforma a través de la cual lo tienes que pasar. Bueno, y en el caso de FACE, montaron casi al principio también una especie de portal para poder hacer un autónomo que presenta 3 facturas cada año. Pues oye, te doy una herramientita, es bastante mala, bastante tediosa, y lo que ha habido son otras compañías, normalmente de la parte de mensajería, que han puesto un señuelo para decir, mira qué fácil para meter 3 facturas. Pues si pasas a usar mi plataforma, será igual de sencillo. Por tanto, hay plataformas que tienen un portal para entregar en FACE, que lo que está tratando de hacer es llevarte a la entrega directamente en formato a través de la plataforma. No hacerlo interactivamente, sino pasárselo a ellos. Claro, las plataformas, la gran ventaja que tienen, o tienen una ventaja, que es que transcriben una factura. Por ejemplo, si yo estoy facturando a un sector farmacéutico, a alimentación y a otros sectores, yo le entrego a la plataforma mis facturas en un formato siempre el mismo, y ella me lo transforma en función de a dónde lo envío. Si va a las farmacéuticas, como me piden los farmacéuticos. Si va a automoción, como me pide automoción. Si va a una empresa australiana, le cambia el formato que la empresa australiana me está pidiendo. O sea, ahí lo que actúan son de mensajería y de transformación. O sea, cogen una factura de un formato, en España es FACE, pero en otro país, en Australia, es otro formato. Y lo que hacen es, donde dije Diego, y se lo cambio en formato australiano. Esa es su gran ventaja. Transportan y cambian de formato. Y para cambiar de formato, tienen que saber el contenido al mayor nivel de detalle, para poder hacer esa
conversión. Por tanto, esto es lo que hay. Si alguien utiliza plataformas para entregar esto, o sea, si estás facturando al sector público con una plataforma de mensajería, ¿qué están haciendo? Ellos, o sea, tú le das una factura a la plataforma, como os digo, en abierto, ellas lo entregan en FACE y el organismo público lo recibe. O sea, lo que están haciendo es actuar en una intermediación y transformación de las facturas. Y vamos, todo el proceso es igual, ¿eh? Alguien pone las facturas, digamos, el mensajero es distinto y se notifican los estados al revés. Bueno, el contenido de la factura, simplemente reiterarlo, es accesible para las plataformas públicas o privadas. Todos lo ven, el contenido completo. El uso de plataformas privadas implica costes. O sea, pagas y dejas la información en abierto. ¿Os imagináis ahora esnifando todas las facturas del país? Aquí se puede poner las botas alguna, ¿eh? Bueno, y luego, la soberanía que tiene cada empresa sobre los datos de facturas, hay que garantizarla. Yo se lo estoy dejando, pero de alguna manera, en la relación contractual, ¿cómo hago yo para que no se utilice esa información? Porque es fantástica. O sea, cualquiera explotando esa información masivamente, os podéis hacer una idea de lo que puede representar. Bueno, y en el caso de FACE Business to Business es lo mismo. El formato para entregar a la empresa receptora, en este caso es un subcontratista, a un contratista, lo hace exactamente así. Por tanto, caramba, tenemos ya facturación electrónica. El reporte fiscal, que es distinto, porque lo que entrego a la agencia tributaria es la información básica fiscal, totalmente distinto, pero también es a una plataforma de la agencia tributaria, gratuita, sin más. Con lo cual, un pequeño resumen. Yo soy una empresa, si tengo que mandar una factura a un cliente público, lo tengo que hacer a través de FACE. Mira que bien. Si tengo que hacerlo, como soy un subcontratista, a mi contratista principal, lo hago a través de FACE Business to Business. Vale. Si tengo que dar un reporte fiscal, se lo tengo que entregar así. Información que es la misma. O sea, estamos hablando de facturas. Entonces le decimos a la agencia tributaria, oye, ¿no crees que esto podíamos cambiar, no? Nos ha costado un poquito, ¿eh? O sea, como sector tecnológico estamos tanto con la agencia tributaria como el Ministerio de Economía. Y llevamos años con ellos. Y ahora veremos un poquito también esa experiencia y cómo ellos también en nuestra agencia tributaria han cambiado el chip. Bueno, tenemos facturación electrónica. Ventajas e inconvenientes. Vamos a ver. Primero, las facturas y los reportes fiscales tienen formato distinto. Joder, ya la agencia tributaria puede haber puesto FACE, que es el estándar con las facturas, y te hubiese entregado solamente la parte de las cabeceras. O sea, quién factura, quién recibe, fechas, y el resto lo podrías haber quitado. Pues no, señor. Han puesto un formato distinto para facilitar las cosas. Hay un tema que es muy importante y son los puntos de entrega y métodos distintos. Yo entiendo y acepto que tenga que entregar algo en Castilla y León en una plataforma que se llama Duero, o en Cataluña que se llama EFAC, aparte de FACE, que es la corporativa a nivel de Estado. Lo entiendo, lo puedo entregar. Hombre, lo que les pido es, primero, que el formato de lo que entrego no lo tenga que estar cambiando. Y eso se ha mantenido. O sea, entregue donde entregue, siempre entrego un formato factural, el mismo. Pero claro, nosotros nos gusta diferenciarnos. ¿Qué ocurre? Pues que nuestros puntos de entrega, la forma de entregar es distinta. En Cataluña, con respecto a FACE, lo es en Castilla y León, lo es en Galicia. Es decir, imaginar las cartas de correos, que el formato de las cartas son todas iguales. Todas blancas con un tamaño. Pero el buzón de entrega, unos han puesto, lo han pintado de color amarillo con el buzón por arriba. Otros lo han pintado de color verde con el buzón por abajo. Otros lo han puesto de color azul por detrás. Es cómo se comunica. Es decir, cuando yo llamo a un punto de entrega, todos sabemos que la mensajería da igual que estés con un servidor de Google, que es Microsoft o cualquiera de ellos. Da lo mismo, porque tienen un estándar de comunicación. Pues lo que les decimos a nuestras comunidades autónomas, oiga, ¿no se pueden poner de acuerdo en el formato de los buzones y la forma de llamarlo? Pues no, señor. Lo tenemos distinto. En algunos casos, por ejemplo, nuestros clientes tienen que entregar en Cataluña en EFAC. Bueno, pues el servidor de Cataluña y el central se comunican bien entre sí. Me da igual que yo lo pase por FACE, que llega al otro destino. O si lo paso por Cataluña, llega al otro destino. Pero otras comunidades autónomas se han limitado a que esa comunicación no funcione. Con lo cual, es un pequeño batiburrillo de dónde tengo que entregar y cómo tengo que entregar. Esto es lo que nos pasa como país.
Y por eso tenemos el nivel de eficiencia que tenemos. Y todo el mundo habla de transformación digital y no sabe que la transformación digital viene después de la reingeniería de procesos y de la optimización. Y nuestros políticos bueno, tenemos a Javi también, que está en el Senado, que espero que eso sea capaz de transmitirlo porque es demoledor. O sea, quien trabaja en todo esto lanza cosas sin pensar en la eficiencia y lo que el mundo digital puede hacer, que si la ingeniería es mala, el mundo digital lo que hace es revolverla y hacerla peor. Por tanto, importante que tengáis ese concepto. Y además, ¿por qué tengo que comunicar varias veces la misma información? Por un lado las facturas y por otro el reporte fiscal. Pero al menos en lo que tenemos, oye, está dentro de un sector público que entendemos que tiene mucha más confianza, al menos como país todavía tenemos más confianza en el sector público que en un conjunto determinado de empresas sobre una información hipersensible. Y esto es el estado del arte en el que estamos. Hombre, en nuestra agencia tributaria decimos, joder, oye, el día que decidisteis tener el formato sí, podíais haber pensado un poquito más, ¿no? Ya podíais haber puesto un facturae como todo el mundo. Luego veremos el ejemplo italiano, que es algo importante para saber, oye, ¿qué hacen otros? Bueno, en todo esto, la ley de prevención del fraude, que ha salido hace ya casi 2 años, y aún no tenemos el reglamento tampoco. ¿Qué está pasando? Hombre, que lo que estamos buscando es el fraude fiscal en general. Y esto es la agencia tributaria quien está detrás de todo esto. Entonces, claro, la agencia tributaria dice, aquí vamos a hacer una cosa. Todo el que tenga una herramienta digital me tiene que garantizar que no hay alteración ni de las series, ni de las cantidades, que cuando emite una factura no se puede tocar. Hasta ahí, nada que decir. Entonces, le pasa al sector la responsabilidad. Dice, oye, el software que se ponga en marcha tiene que estar certificado. Decimos, oye, agencia tributaria, joder, eso ya es más viejo que... O sea, que eso no va así. Ya, pero tenemos que tener alguna forma de control. Y, bueno, vamos a trabajar conjuntamente y vamos a ver cuáles son las herramientas que permiten hacer eso. Y entonces, aquí se me ha adelantado la gente de País Vasco, que ha puesto en marcha herramientas que hacen comunicación directa sin homologar absolutamente nada. Por tanto, esto está, la ley de prevención del fraude fiscal, y nuestra agencia tributaria está poniendo en marcha una cosa que se llama Verifactu, que es el sí, pero para todos. Es decir, cualquier empresa con independencia del nivel de facturación y autónomos tienen que hacer la comunicación de sus facturas emitidas y recibidas. Exactamente igual que todas las demás. Y esto está cociéndose desde hace casi 2 años. Está parado en el Consejo de Estado con algún otro tipo de matizaciones. Y a mí nos pedía, oye, que la empresa que hace software se responsabilice de que no se inaltera, vamos, el mundo digital sabéis lo que puede hacer, o sea, se hace de todo. O sea, yo puedo exportar bases de datos, mezclar, porque tengo diferentes empresas que quiero consolidar, se hace de todo. ¿Y qué garantía puede proporcionar una compañía de software? Pues que, oye, que esto está en otro estado del arte y que tenéis que entenderlo. Bueno, pues si la agencia tributaria está buscando, por un lado, el control fiscal, el Ministerio de Economía lanza una ley que se llama de creación y crecimiento de empresas, cuyo objetivo es extraordinario, que se facilite la creación de empresas con un solo euro, sin más, que cuando vaya a un notario tenga prácticamente todos los documentos de constitución, sin más. Puedo registrar en el CIRCE, que es un registro de nuevas empresas en automático, fenomenal. Que no me puedan embargar la casa a ningún emprendedor. Si tu casa cuesta menos de 300.000 euros, no me la puedan embargar, y además de tener un problema con la compañía, tenga un problema personal. Yo creo que son medidas interesantes. Hombre, interesante también es que me paguen pronto, sobre todo las grandes corporaciones, que me paguen pronto. Entonces dicen, vamos a introducir un elemento sobre la morosidad, de tal manera que queremos publicar, lo mismo que hace el sector público, que quien paga tarde se penalice. Entonces, quien pague fuera de los 60 días entrará en una lista como los morosos de la agencia tributaria. Oye, tú estás fuera de la ley porque pagas después de 60 días. Con lo cual, si concurres a algún tipo de ayuda pública, alguna subvención, te vas a quedar fuera. Desde ese punto de vista no está nada mal. Por tanto, el control de la morosidad, interesante. Muy bien. La pregunta es, ¿y para hacer control de morosidad tenemos que hacer lo que dice aquí?
La ley de creación y crecimiento de empresas tiene 73 páginas. Describe prácticamente cómo tiene que hacer el notario para coger el papel, llevarlo, subirlo y bajarlo. Y sin embargo, en una página y media te dice, y por cierto, será obligatoria la facturación electrónica entre empresas y autónomos. Un tema que tiene un calado tremendo, como estáis viendo. O sea, esto es de otra naturaleza. Italia hace un proyecto de Estado con esto. Y nosotros lo cascamos como casi todas las leyes. Tenemos la ley de presupuesto y enjaretamos, no sé qué tiene que ver con los cohetes a la luna. O sea, de verdad que es muy poco rigor. Entonces, en página y media. Y encima dice cosas como estas, ¿no? Queremos reducir la morosidad comercial entre empresas. Nada que decir. Para ello, hay que reducir los costes de transacción y facilitar la transparencia. Se trata además de una medida clave para atajar de manera eficaz la morosidad. Lo resalto. Y yo le digo a la tercera del Ministerio, para controlar la morosidad no hace falta factura electrónica. Me basta con la información de cabecera que tiene la agencia tributaria. Tengo la factura, lo único que quiero saber es cuándo me has pagado. ¿Por qué tengo que poner todo el detalle? Claro, no les gusta nada cuando le dices esto. Bueno, la ley lo que dice es, todos los empresarios tienen que emitir y recibir facturas en formato electrónico. El destinatario y el emisor de las facturas deberán proporcionar información sobre los estados, tal y como se hace en FACE. No parece que están descubriendo la pólvora aquí. Las soluciones tecnológicas y plataformas ofrecidas por empresas proveedoras de servicios de facturación deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuitas. Es decir, que las 8 o 10 pequeñas tienen que poder hablar con las grandes sin tener que pagar peaje. No sé si veis el planteamiento. O sea, alguien le ha susurrado a alguien y dice, oye, esto de la factura electrónica te lo resuelvo yo. Todo por plataformas y ya está. Y yo le interpelo a la ministra, y la ministra dice, no, las plataformas que ya funcionan. Digo, ministra, yo creo que no sabemos de lo que hablamos. El receptor de la factura, lo que hacen ahora mismo los Mercadonas y las grandes corporaciones. Digo Mercadona porque es el más... No podrá obligar a su emisor a utilizar una solución, plataforma o proveedor determinado por el cliente. Cada proveedor que lo haga a través de quien quiera. Y eso está bien. Bueno, teníamos un tema reglamentario de 6 meses, ya han pasado 8 y seguimos todavía sin reglamento. Por tanto, pero las plataformas ya están vendiendo que ellos tienen la solución. Por tanto, atención, porque recibís cosas de marketing y de publicidad que va orientado en ese sentido. ¿Qué dice el sector tecnológico? Nosotros queremos hacer que la factura electrónica, que es un tema interesante, eso de que yo reciba por las mañanas las facturas, las pueda cambiar los estados, aceptarlas, rechazarlas, etc., es un tema interesante. En mi compañía, el coste de hacer esto, administrativo, de transcribir las facturas que llegan en PDF al sistema de información, aunque hay OCRs, historias, hay artilugios, ¿no?, para salir del paso, pero nos costaron unos 5.000 euros al año. Solo transcribir un trabajo que no tiene valor alguno. Y encima puedes cometer errores. En todo el país, sustituir esta actuación manual por un proceso automático, estaríamos hablando entre 4 y 5.000 millones de euros de país, tanto como el kit digital. Cada año, si lo hacemos bien. Bueno, cuando sale el anteproyecto de ley, nosotros nos hemos enterado cuando... ¿Cómo sabemos nosotros como sector que hay esta ley y que hay una facturación electrónica? Aquí llegan a hacer un día una pregunta que es la siguiente. Oye, ¿quién crees tú que en una transacción comercial entre cliente y proveedor debe indicar cuándo una factura está pagada? Y decían, el que la paga, el que la cobra o los dos a la vez. Y a mí me pasa esto y digo, oye, esto es del sector, parece ser que tiene que ver. Digo, joder, ¿quién está preguntando esto? Y tirando del hilo, llegamos a esta ley. Pero ya había habido una consulta, había habido en la ley, en el anteproyecto de ley, alguien estaba ya detrás de esto. Y no el sector, precisamente, es que tiene, o sea, fijaros, el sector no se entera de que va a haber facturación electrónica con el calado que representa. Y a mí Isabel Cuesta, cuando me dice, oye, que nos llega esta pregunta, digo, ¿quién está preguntando esto? Bueno, pues cuando los que han intervenido aquí, por ejemplo, la pequeña y mediana empresa de Cataluña, lo que dice, esto de la factura electrónica no supone ahorro de costes ni mejora de competitividad para las empresas pequeñas, sino todo lo contrario.
Y luego dice, oye, ¿y si hay que hacer algo? Queremos un medio único de libre acceso y gratuito. Parece razonable. Y luego un periodo de exposición pública del reglamento regulador, que en eso están. Pero llegamos un poco tarde. Ya me hubiera gustado haber estado aquí y en la fase previa, donde algunos han susurrado al Ministerio de Economía cómo había que hacerlo. Y hemos estado al margen. Bueno, ¿qué dicen los de Menorca? Oye, que se adapten las plataformas existentes. Si ya tenemos FACE, por favor, y FACE Business to Business, denle ustedes continuidad. Y no me hablen de plataformas. ¿Qué dice el Consejo Económico Social? Es interesante la facturación electrónica por aquellos aspectos que os digo, pero esto puede suponer un incremento de cargas adicionales a las empresas. ¿Qué dicen los asesores fiscales? Hombre, aquí alguien ya va atinando. Dice, hombre, la relación entre el SI, el reporte fiscal y la obligación de la facturación electrónica. No me haga hacer las cosas dos veces. O sea, ya vamos acercándonos. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Este es un procedimiento muy apresurado. Como vamos a ver, en Italia están desde 2019 y todavía los autónomos no están en el sistema. Están casi 5 o 6 años de tiempo para poder entrar aquí. Y aquí debería haberse analizado en qué medida las empresas y sobre todo los autónomos con menos recursos pueden cumplir con esto. Luego aquí ya en el anteproyecto ya hay un montón de preguntas. Y después de esto nos preguntan, oye, ¿quién tiene que determinar si una cosa está pagada o no? No sé. Ahora veremos un poquito. Como llevamos mucho tiempo trabajando con la agencia tributaria, que nos ha costado convencerles, pero son los más listos de todos. Eso hay que reconocerlo. Son un poco orgullosos porque dicen que Italia, como agencia tributaria, nosotros somos mucho más. Oye, mira lo que hace Italia. No, nosotros mucho más. Pero bueno, son los más inteligentes de lo que hemos encontrado. Ellos dicen, mira, nosotros teníamos, por un lado, nuestro SI, el sistema de información inmediata, y por otro lado estaba el FACE para la facturación electrónica, cosa que ya sabemos como hemos visto, ¿no? O sea, por un lado va la facturación y por otro el reporte fiscal. Y están pensando en montar el famoso Verifactur, que es facturación entre empresas y facturación al cliente final. Es decir, que un ticket en la barra de un bar tiene que estar identificado. Están pensando en esto. Y entonces aquí en este debate llevamos meses, pero ya cuando hemos visto esto hemos dicho, ya han cambiado. Qué bueno, qué bueno. Es decir, ya están viendo que el SI, la facturación electrónica y el Verifactur pueden estar todos metidos dentro del mismo bote. Magnífico. Ya estamos alineados. Y desde luego los últimos reportes que tenemos están más orientados al hecho de que nosotros hemos interactuado entre la agencia tributaria y el Ministerio de Economía, que se llevaban, no sé por qué motivo, siendo el mismo partido, no había comunicación. Y si la ha habido en algún tiempo, se había roto. Y hemos actuado un poco de vínculo entre ambos dos, para tratar de alinear las cosas para hacer un reporte fiscal y una facturación electrónica vinculados. Bueno, ¿y nuestra visión qué es? Bueno, nuestro ministerio plantea que se intercambien facturas electrónicas y cuando uno lee la parte de la ley, se cita muy poco los RPs, se habla solo de plataformas y plataformas y plataformas y plataformas. Y les hemos dicho, mire, de momento, ahora ya, o sea, en la última consulta que hacen, una plataforma pública sencilla, que no sabemos lo que significa sencillo. O sea, que van cambiando el rumbo a medida que les vamos empujando, que por cierto, no les gusta nada. Entonces, de momento, no plantea la alternativa de la conexión directa a los RPs. Ahora ya, algo más, a un sistema central público y gratuito, como se hace en FACE Business to Business, en sí y en Italia, que es lo que voy a contar a continuación. Y le decimos, oye, y cuando entreguemos, por favor, un formato único para la factura, todos facturáis, con los mismos métodos de entrega, los buzones, por favor, todos de color, no sé, los de Okuda, en la parte superior, y la forma de entregar es, levanto el cajetín, lo meto, que esto es lo que dice ordenador a ordenador, hola, soy fulano, quiero mandarte, abro, cierro, exactamente igual, todos como ocupa en la parte superior y para que mi juego de manos sea igual, si se lo mando a FACE Business to Business, a donde narices sea, y a cualquier lugar. Lo mismo, los mismos métodos de entrega, por favor. Ahora hay una consulta en la Comunidad Europea sobre qué opinamos sobre todo esto. Y yo es que es recurrente, ¿no? Es decir, que sí ha estado bien el tema de la facturación de FACE, porque nosotros implementamos FACE por una obligatoriedad europea. Y en Europa, el 2028,
será obligatorio la facturación entre empresas comunitarias, electrónica. Por tanto, hay que irse preparando porque tarde o temprano alguien nos va a implicar en esto. Por tanto, formato único en lo que entrego, pero también en la forma de entregarlo, por favor. Nos hemos olvidado. El sobre igual, pero los buzones un puñetero desastre. Y luego, si me pones varios buzones interconectados, que la red por detrás, pública, sea capaz de llevar las cosas donde quieren llevarlos. Queremos hacer una sola entrega. Una sola entrega. Yo entrego mis facturas electrónicas a un servidor público que tendrá que garantizar la confidencialidad y el acceso, y por otro lado, gratuito. Y si alguien quiere usar plataformas de mensajería privadas, pagar por ello y exponer sus datos, nosotros no tenemos nada que decir. Eso es un tema que cada uno tiene que ser la libre voluntad. Como os decía, en nuestra compañía recibimos unas 1000 facturas al año. El coste son casi 5.000 euros aproximadamente. 4.000 euros de ahorro en nuestro país a todas las empresas que hagan la recepción automática de facturas porque usan el formato estándar electrónico. ¿Os imagináis las gestorías? Toda la gente que viene transcribiendo, se acabó. Hemos puesto ahí unos OCRs para ver si conseguimos detectar el contenido, o sea, historias. En cuanto llegue al formato electrónico, 4.000 millones que nos vamos a ahorrar. Resumiendo, esto, en noviembre de 2022 con la agencia tributaria les contamos, mira, ¿no será más fácil que yo como emisor ponga en una plataforma pública y tú te lo lleves donde quieras, al sector público, al privado, al SI, al Verifactur? Y si alguien quiere usar el EDI, que lo use. Y ya la agencia tributaria le dice, oye, ¿puedo hacer una foto de esto? ¡Hala! ¡Hala! Y os puedo asegurar que los últimos reportes que tenemos van en esta dirección. Bueno, esto ya es otra visión, ya en 2023 lo estamos poniendo el concepto de punto neutral de plataforma única, pública y gratuita, y a partir de aquí es el mismo formato que lo anterior. Estamos hablando de la agencia tributaria, pero como os digo, hay muchas agencias pidiéndonos información. Información que está en las facturas. Por tanto, si entregamos las facturas en abierto, con todo el contenido, cantidad, precio unitario, queremos que la agencia tributaria se lleve la parte fiscal. Y el resto de agencias que me están pidiendo, la huella de carbono, el plástico, el ecoembes, por favor, entren ustedes ahí, lo esnifan la parte correspondiente, con procesos que estén controlados y monitorizados, como los métodos de nuestra inteligencia artificial, exactamente igual. Tenemos que saber qué está usted buscando y a dónde le permitimos llegar. Que por el hecho de que sea público, no significa que pueda verlo todo. Y en todo esto, en estos debates que teníamos, fijaros, estoy hablando de octubre. Bueno, pues en diciembre, el 8 de diciembre, como la agencia tributaria le estamos exponiendo, es que, bueno, yo sé, los italianos somos mucho mejores que nosotros. Y cuando le presentábamos esto, curiosamente el inspector, Javier Hurtado, dice, déjame hacer la foto. El de informática decía, no tenemos gente, no tenemos dinero, y el papel lo aguanta todo. Como dicen, vosotros sois técnicos y tal, pero esto, el papel lo aguanta todo. Vamos, nos quedó clavado. Vamos a mirar. Entonces, como hacemos en cualquier proyecto, es, ¿cuál es el estado del arte de todo esto? Hemos visto, ¿qué trata de hacer Italia? ¿Qué hace Francia? ¿Qué hacen otros países? Incluso, ¿qué hace País Vasco? Por cierto, en el País Vasco, el formato de intercambio no es fácil. Ha puesto otro. Con lo cual, esto es una broma, ¿no? O sea, esto es una broma. O sea, ¿qué más dará para describir una factura el formato de intercambio que demos? Si está tasado. Bueno, el 8 de diciembre, aquí apareció un reporte sobre, un informe sobre lo que es el reporte, o sea, el Value Added Taxes in the Digital Age, es decir, los reportes fiscales en la era digital. Bueno, es un tratado interesantísimo. El 8 de diciembre, ¿y qué dice? Básicamente, conceptos resumidos, Uno, el reporte fiscal tiene que estar basado en la facturación electrónica. Si hay facturación electrónica, no puede haber reporte fiscal. Hombre, vaya, entrego el dato una vez y se reutiliza muchas veces. No solamente la parte fiscal, porque esto es, claro, el trabajo está hecho para esto, pero cualquier otra agencia que pide datos a las empresas que utilice la información que ya tiene, no me vuelva a pedir reportes distintos con unos formatos que a usted le va bien. Quíreselo si es que tiene autorización. Hay un serio problema de fraude sobre las plataformas digitales y ahí también ponen foco y lo han tocado. Y como estamos pensando 2028,
hay que darle una identificación europea a todas y cada una de nuestras empresas para hacer ese proceso de facturación electrónica. Básicamente, pero es interesantísimo, ¿no? Además compara los reportes fiscales de los diferentes países y es muy curioso porque en este debate, claro, nosotros contactamos con Europa y los policy officers que hay allí y le decimos, oye, el tema de la facturación electrónica, ¿cómo va? ¿Por qué? Y los reportes fiscales. Y nos dicen, tenéis que ser conscientes de que en Europa hay 27 países, que los nórdicos no proporcionan esa información tan alegre como ponemos nosotros. Y dirá, que me quieres auditar, me auditas. El concepto de declaración responsable, de yo soy responsable con mis impuestos. Y me haces una auditoría de estas SAFTE y vienes y yo te doy toda la información con toda la transparencia. Pero no estoy presentando mis facturas una y otra vez al sector público. Por tanto, alinear todo eso va a costar un poquito y ellos lo reconocen. Oye, aquí hay 27 países con conceptos muy diferentes y por tanto vamos a ver esto en qué es lo que queda. Bueno, y encima en este informe, y en Italia, el sistema de facturación requiere que la factura completa se entregue en un punto, aquí pone la autoridad fiscal, sin embargo, esto, si lo almacena, solo puede procesar los datos tributarios. Es decir, que el hecho de que yo lo ponga en un repositorio público no significa que la agencia tributaria tenga el derecho de ver todo el contenido de mi factura. Tiene derecho a ver lo que la ley le permite, que son los aspectos fiscales, obligados tributarios, bases, tipos, cuotas, fechas, etc. Eso sí, pero no el resto. Por tanto, cuando vemos esto decimos, a ver si encontramos información de esto, porque aquí Italia, que además la ponen en primer lugar en lo que es facturación y reporte fiscal, vamos a ver qué han hecho. Pues tuvimos la suerte de que hay un white paper de la agencia italiana que cuenta cómo lo han hecho, y entonces para nosotros, bueno, se nos ha puesto el culo así de grande, porque es el mismo concepto que veníamos transmitiendo desde hace tiempo a la agencia tributaria. ¿Qué hace Italia? Mira que viene. Dice, mira, me da igual que seas un autónomo, una privada o una pública, porque los organismos públicos también facturan. O sea, reciben facturas, pero también facturan a otros organismos públicos. Entonces dice, mira, yo lo entrego en una plataforma que se llama Sistema de Intercambio, aquí coincidimos en la nomenclatura. Lo puedes presentar a través de diferentes, o sea, lo puedes hacer a través de una página web, a través de servicios web, como sea, lo que es la presentación. Entonces, esa factura, que tiene un formato como FACE, se recibe, se valida y se procesa. Y en Italia, una factura no es factura si no ha pasado por aquí. Por tanto, he emitido una factura. ¿Está identificada por el sistema de intercambio? No, no es una factura legal. Tiene que haber pasado por aquí. Y una vez que está aquí, se queda en el repositorio lista para la entrega. Lista para la entrega. ¿A quién? Por lo mismo, un autónomo, estos son privados, públicos, o un intermediario, porque sabéis que la banca hace factoring, porque hay instrumentos intermedios. Todo eso está contemplado, pero tú tienes que ceder tus derechos y dentro del propio formato de la factura electrónica dice quién presenta y quién es el obligado, en todos los sentidos. ¿Vale? Bueno, ¿y la agencia tributaria qué se lleva? Aquí está la agencia tributaria y otras agencias que se pueden llevar del conjunto de las facturas aquello que le corresponda. Pero, mira, el papel lo aguanta todo y los italianos son más flojos que nosotros en tributos, pero esto está desde 2019 y ellos cuando montan FACE y montan los reportes fiscales mantienen el mismo formato. Nosotros tenemos FACE y ellos llaman factura. Pero básicamente es lo mismo, o sea, estamos hablando de lo mismo. ¿Que alguien quiere utilizar en Italia plataformas intermedias? Pues aquí lo tiene, mira. La factura, aquí en un intermediario yo entrego el emisor, la entrego la factura aquí, lo manda a la agencia tributaria y todo el control de si me pagan o no me pagan, lo mismo. Hay una plataforma intermedia, aquí se llama Agio, que es una plataforma italiana, y yo estoy en el otro lado como cliente, que recojo, en este caso concreto, el sistema de intercambio es este. Lo puedo usar o no. Si yo tengo un ERP que no necesito plataformas, mi ERP llama directamente y lo hace, como estábamos comentando, en FACE. Cualquier ERP del mercado, y si esto se estandariza,
prácticamente habrá un componente de software que hace esta comunicación directa, sin tantas historias. Y por tanto, ¿qué está haciendo Francia? Pues calcado de lo mismo. O sea, hay una plataforma pública y habrá otras. A quien le interese, supongo que si alguien factura a automoción, a alimentación, a la farmacia, eso como decía, a Inglaterra, pues tiene que presentar sus mismas facturas en diferentes formatos. Pues a ese le interesará. Pero a muchas de las pymes y autónomos, pocas trabajan en ese contexto. Y con lo cual le resulta mucho más fácil que su propio ERP comunique, ver los estados de las facturas sin más. Esto es lo que hace en Francia. A ver, después de mucho tiempo hemos conseguido ver este esquema de nuestro modelo público, porque ha sido como la bomba atómica, para poder ver, oye, déjame ver un diagrama, si es que no quiero ver más que un diagrama. Y ya nos muestran esto. Mira, proveedor y cliente, me lo tiras a una plataforma. Está claro que aquí nadie ha visto la plataforma pública. Plataforma que dice, elige el proveedor, y plataforma que elige el cliente. Y hacen reiteradas, ¿ves? Internacionalmente se han implementado tanto soluciones de modelo de plataforma centralizada como modelos descentralizados. Y dale con la plataforma, ¿eh? Modelos de clearance. Clearance es que yo entrego, para que yo tenga una factura real, tengo que pasarla por una autoridad tributaria que le saca la huella y para poder distribuirla. La huella lo que significa es que una vez que tengo la huella no la puedo alterar. No puedo alterar nada de la factura. Es el clearance que cuentan aquí, ¿vale? En España existen plataformas de facturación electrónica privada, ya existentes con gran capacidad de cobertura. Dale con el mismo marco. O sea, aquí alguien ha hecho lobby de verdad. Y luego se busca minimizar la interferencia entre la operativa de los sectores que ya la utilizan. Es decir, no lo toquemos porque esto va muy bien. Sorpresa absoluta. ¿Eh? Y el sector dice, no, mira, aquí cualquiera puede hacerlo a través de lo que quiera. Que quiere plataforma sí, pero por favor, ponga usted una plataforma pública donde poder dejar esto y gratuita. En 2028 la facturación en Europa entre empresas será obligatoria y por tanto tiene que haber un periodo de adaptación que ya estamos tardando. Ya estamos tardando en hacer ahora algo que dentro de 5 años va a tener que volver a ser cambiado. Y os digo esto porque en Italia, que lanzan la iniciativa en 2019, todavía los autónomos que facturan menos de 27.000 euros tardan todavía en entrar y entran en el año 2024. Luego lleva tiempo y por tanto no se puede pensar sin más. Algunos detalles para comprobar esta historia. Un proyecto de Estado. Esto estaba en la agenda digital italiana. Hay un sistema centralizado único, financiado por el Ministerio de Economía y administrado por la agencia tributaria, en el sentido de la infraestructura. No porque lo controle. La agencia tributaria solamente se puede llevar aquello que tiene que ver con el reporte fiscal. La presentación, recepción, preservación de facturas y el uso de los servicios online gratuitos. El proceso de entrega es único. Yo lo dejo en un solo sitio y se lo lleva el público, el privado o el consumidor final. Y el sistema de intercambio recibe la factura, la valida, se lo deja a disposición y además tenemos todos los cambios de estado reportados exactamente igual que hacemos en FACE. Y nosotros reduciremos nuestra carga administrativa en 4.000 millones al año. El sistema permite a las empresas también recibir las facturas sin coste, con lo cual yo recibo como si fuese el buzón de entrada, como os estaba comentando al principio, y además, si alguien quiere utilizar plataformas, por favor que las utilice sin ningún problema. Ellos en Italia reconocen que no están utilizando un estándar absolutamente europeo de lo que es el ELN, muy equivalente, o sea, es su factura PA, que es nuestro facturae. Y hay un estándar europeo que maneja dos sintaxis, que es VL y CI. Bueno, se gestionan los cambios de estado, que esto, hombre, para el que emite las facturas, saber en qué estado está una factura sin tener que llamar por teléfono es fantástico. Y a nuestra agencia tributaria, no tengo dinero y tal, pero ¿cuánto cuesta un sistema de información de estos? Entonces, en este white paper está declarado. Mira, nos ha costado. Bueno, aquí habla de 2.000 millones de facturas en 2020. Nos parecen pocas, ¿eh? Nos parecen pocas. El coste ha sido de 2,5 millones para implementar el equivalente a nuestro FACE. Y la extensión a FACE Business to Bin y Business to Client, otros, 4,5 millones. ¿Qué ocurre? Que la atención al público, el soporte y mantenimiento, hay que poner 20 millones cada año. Porque en FACE, ¿qué está pasando? Está abandonado. No puedes llamar, no hay nadie detrás. ¿Por qué lo abandonamos?
porque queremos ir a las plataformas privadas. Y luego, datos para nuestra agencia tributaria. Oye, mira, estos en 2 años han hecho un incremento de recaudación de 3.600 millones y han hecho aflorar 1.100 millones de euros. Por tanto, es un tema en el cual se puede invertir de forma muy interesante para hacer nuestro país más eficiente. Y básicamente, esto es lo que quería contaros. O sea, no tengo la varita mágica para contar cómo va a ser el reglamento, lo que sí tenemos ya es la información de la agencia tributaria. Y ahora entenderéis, a la vista de esto, que si la agencia tributaria tiene ya todas las facturas que ha emitido las empresas de más de 6 millones de euros, con que esas empresas que reciben las facturas me indiquen si una factura está pagada o no, un porcentaje muy importante de control de la morosidad se hace directamente a través de ese método. De hecho, es la propuesta de la agencia tributaria. Mándeme usted un mensaje cuando ha dicho que ha pagado una factura y ese estado le va a llegar al emisor, le va a decir que te la han pagado. Porque una de las preguntas que se está haciendo, ¿y cuándo se considera pagada una factura? La agencia tributaria lo tiene clarísimo. Cuando se ha pagado el 100%. Porque sabéis que puede haber facturas que tienen con pago previo, prepago, pago fraccionado, etc. La agencia tributaria dice, una factura se considerará pagada cuando se haya pagado el 100% de esa factura. Por tanto, nada que decir. Con lo cual, si yo además del mensaje de las facturas que emito y recibo a la agencia tributaria, le complemento con un mensaje adicional de qué facturas he pagado, ya pueden controlar la morosidad de todas las facturas, de todas las empresas que facturan más de 6 millones. Y cuando entra el Verifactu, 3/4 de lo mismo. Porque como le decimos a Elena Aparicio, que es la tercera en el escalafón, para hacer control de morosidad no se requiere el contenido completo de la factura. Basta con tener el informe correspondiente a la fiscalidad. Esta factura está identificada y yo te digo cuándo la he pagado. Y de ahí lo puedes deducir absolutamente todo. Y esa es la línea en la que la agencia tributaria ha virado y está ahora mismo proponiendo. Por tanto, este es un poco el estado del arte. Y si tenéis alguna pregunta, yo encantado de... Por cierto, estamos como titiriteros, yo no sé, el lunes me toca también con Cepime. Mira, tengo una pregunta respecto a la información que se da en todo ese sistema que tú comentabas de la empresa, que le decimos la cantidad que vendemos y demás. Eso es importante y nos afecta a los de la empresa. Pero no solamente está identificada la empresa, también está identificado el cliente. ¿Entiendes? Entonces nosotros podemos vender a otra empresa, con lo cual ellos saben lo que compran y venden, eso no es problema porque entran dentro del mundo de la empresa, pero cuando vendemos a particulares, lo que realmente quieren acceder es a que fulanito ha comprado 3 Coca-Colas, no sé. Esa información es mucho más grave, porque lo otro es una cuestión económica, pero eso otro afecta al 100% de la población. Por eso la agencia tributaria... Es súper grave. La agencia tributaria dice, esto es de dudosa constitucionalidad, el hecho de que te pidan ese nivel de detalle para autónomos o personas o clientes individuales. Eso es el control total de Vamos, la población. eso es. A ver, pero estos... Mañana te pueden decir que tú ya has consumido bastante chorizo, que tú decías de la huella de carbono, CO2, tú ya has consumido Así es. bastante chorizo, tú no puedes... Así no es. te lo puedo vender. Bueno, estas son las maldades de nuestro mundo digital, ¿eh? O sea, estamos todos hablando de que nos facilita la vida ChatGPT, pero sabemos la contrapartida que tiene, que es que somos transparentes. Y si tenemos un entorno donde podemos garantizar que nadie lo va a utilizar, pero ¿quién lo garantiza esto? ¿Quién garantiza que el mundo digital? Pero bueno, Perdona, cuando nosotros tenemos que hacer la declaración de renta. de lo que es la protección de datos, Sí. que es lo que hacemos, nos obligan a un montón de cosas, pero ¿cómo le vamos a decir que eso no va? Yo no puedo asegurar lo que esa empresa vaya a hacer cualquier cosa, me lo asegura a mí. Tengo que informar a mi cliente que yo se lo voy a dar a una plataforma que sea privada, no oficial, entonces ya sí o no, pero tengo que informarle de manera que quede bien claro que yo se lo voy a dar a otra empresa, que yo no sé lo que voy a hacer con ello, o que sí o que no, que dirá que sí, que no. Si se lo digo, que se lo doy se lo doy a una plataforma oficial, que es a través de una plataforma oficial, eso está en una ley, no hay ningún problema, no tengo que cumplir ningún requisito.
Es grave. Claro que es grave. Entonces la agencia tributaria ya se ha percatado y les manda un párrafo en el reglamento que están trabajando. Todavía nos siguen preguntando más. Ya ves, la propuesta del sector tecnológico de Conectic es público. O sea, si tengo que, o sea, la ley me obliga a entregarlo, sí, pero entonces nuestro gobierno tiene que garantizarlo. Y garantizar cómo se utiliza la información. Tú sabes que una entidad bancaria, si tú trabajas en una sucursal y se te ocurre buscar el estado de cuentas de alguien que no está, inmediatamente el sistema dice, bien, ¿por qué estás buscando a alguien de Málaga? ¿Por qué motivo has hecho esto? Es decir, que la trazabilidad sobre lo que haces hay que garantizarla. Y lo mismo que me piden que yo no pueda alterar el contenido de una factura, tú no puedes alterar las trazas de quién está accediendo a mi información y por qué se la está llevando. No, o sea, hay que montar sistemas robustos para que se le impida al propio gobierno, que damos por hecho que trabaja de forma honesta, pero el malo, el día que llegue, será demoledor, porque somos transparentes. Pero no obstante, no nos engañemos, el mundo digital, ahora mismo somos transparentes ya, ¿eh? O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué compramos? O sea, pero esto ya es un nivel de exposición mucho mayor. Es así, o sea, yo me hago mi electrocardiograma con Cardia, con una herramienta, y claro, a mí sí me da, si tengo una... Pero está yendo todo a un repositorio internacional muy interesante, porque cuando tienes 25 millones o 400 millones de electrocardiogramas, lo que estás viendo son las tendencias, como hacemos con el tiempo. Si hay nubes y se dan estas condiciones, viene la lana. Claro, es puro mundo digital. Pero esto es un cuestionamiento ético que nos tenemos que hacer porque es demoledor. Bueno, Javi que está en el Senado o en el Parlamento ahora enseguida y bueno, a ver cómo hacemos para... Pregunta que esto, o sea, la verdad que ayer alguien decía, lo que no se pueden hacer las cosas complejas, darle soluciones sencillas, porque no la tienen. Entonces, la tecnología puede hacer muchas cosas y también puede controlar si realmente tenemos esa voluntad de controlar, que a veces no está tan clara que se desea. Vale, tengo otra pregunta. Antes han mencionado que iban a poner ¿cómo se llama? Un número de identificación fiscal a todas las empresas que operan intercomunitariamente. Eso es una cosa que me parece súper fantástica y hace falta, porque en mi empresa muchas operaciones se hacen ahí y dependes de que hay muchos pequeños establecimientos y demás que cambian, no te comunican que han cambiado el NIF, luego te viene la agencia tributaria, oye, ¿qué pasa que con este, que qué NIF, explícame de qué va, el otro no te lo ha dicho. Si ponen un número me parece muy bien. Pero luego, eso me parece muy bien entre empresas, pero luego en particulares, nosotros estamos en el OSS, entonces es venta a particulares dentro de la Comunidad Europea. Si vendes más de 10.000 euros al año, tienes que estar en ese sistema, por narices. Vale, tú estás en ese sistema y en España es obligatorio el NIF, poner la identificación fiscal, pero en la mayoría de los países de Europa no es obligatorio. Es más, no saben ni de qué coño les estás hablando. Entonces, ¿tú cómo solucionas eso a la hora de hacerlo? Pues o le dices, o me lo das o no te vendo, o me lo das y no te vendo. Bueno, el mundo sajón, así de claro. La identificación personal... Sin embargo, en Italia te mandan todos el NIF, en Portugal te mandan todos el NIF. No hay ningún problema en España, obviamente. Pero si tú se lo piensas a un francés y te dice que no, yo soy privado. Se lo dices a un sueco y dices, me estás ofendiendo. Me estás ofendiendo. Hay una consulta en la agencia tributaria de hace más de un año al respecto y hasta luego. Si tenemos esas dificultades ahora, cuando pongan esto, más insalvable. Bueno, es que el reto que deja de vender. Los policy officers de la Comunidad Europea es el reto que tienen. O sea, cómo consensuar algo que sea el mínimo común múltiplo de todos nosotros. Porque es que no lo consensúen, que no lo pongan. Porque significa que hay empresas como la mía que vamos a tener que dejar de vender. Porque no me pones, es que no saben ni de qué coño le estás hablando. Y si vas y les preguntas, lo que te dicen es, no perderás tanto. Así de claro. Mi experiencia en Italia también es muy curiosa, porque en Italia la ley obliga en una transacción económica a que el documento de la transacción lo emita quien vende, pero es obligatorio el que recibe. La mercancía tiene que exigir el documento y se lo tiene que llevar. A mí en Italia me ha pasado, en San Pellegrino además. Entro en una pastelería, salgo con los pasteles y aparece un señor que me dice que el ticket. Pues el ticket. Vamos, me costaba entenderle, una hora inglés, una hora francés, y al final es un inspector de Hacienda.
Y entonces, como ya entiende que con nosotros no puede entenderse, se mete a la pastelería y a buscar el ticket. Es decir, el cliente tiene obligación de llevarse el ticket, te tienes que llevar en la bolsa el ticket. Ahora ya hay muchas compañías en España que te meten dentro de la bolsa que te llevas la mercancía, te meten un ticket. Porque en Europa es obligatorio. En Italia, perdón. Entonces, todo ese tema de la identificación en Estados Unidos, no había identificación, pero claro, de alguna manera en el mundo digital es obligado. O sea, ¿cómo lo identifico? Ahora, con el tema del reconocimiento facial, te ponen la cámara y no hace falta que le digas nada. Pero te está asociando, o sea, te está personalizando e identificando. Esto es lo que tiene el mundo digital, solo manejamos ceros o unos. O te tengo o no te tengo. Y para gestionar, te necesito. Bueno, esto es el mundo digital. Vamos, adelante. Te quería preguntar que ante la situación actual, una pyme pequeña, un autónomo, en principio en 2025 dicen que estarían obligados a utilizar la facturación electrónica. Y ante todo esto que has explicado, pues por ejemplo, también has hablado del kit digital. En el kit digital, una de las categorías de facturación electrónica. Entonces, ¿qué recomiendas, qué aconsejas que pueda hacer una pyme o un autónomo pequeño con el tema de la facturación electrónica? A ver, yo creo que, mira, hace poco en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones me preguntan sobre el kit digital. Yo creo que el kit digital ha intentado resolver un problema, lo mismo, muy complejo, que es el tema de las pymes, porque los recursos son reducidos, y han puesto un tema muy sencillo. Pues te doy con los 100 euros monta no tiene nada que ver. O sea, lo que sí es cierto es que tenemos que abaratar el coste de las herramientas RPs. O sea, algo sencillo que me permita tener la relación de clientes y proveedores en un repositorio de terceros para poderlo manejar. Tener herramientas baratas que permitan hacer ese tipo de cosas. Y hay ahora mismo en el mercado cosas baratas. Si tienes, por ejemplo, no sé, Sage, no creo que tenga un costo excesivo y además te permite estructurar internamente. O sea, lo que no podemos trabajar es con el lápiz, el papel. Si somos uno, bueno, hasta lo puedes entender. En cuanto haya dos personas en una organización, los datos hay que compartirlos. Y no se puede compartir con una hoja el que toca uno y el otro no se entera. O sea, hay que intentar tener al menos una mínima herramienta para gestionar. Y te puedo asegurar que si tú tienes, no sé, una herramienta simplemente de gestión de clientes, llegará, si tú tienes que emitir las facturas, si ya lo haces, no utilizar una hoja Excel, sino otro tipo de herramienta similar, que puede ser este tema de RP, para no tener que volver a teclear todos los datos y bueno, poder emitir la factura. Y si emites la factura hoy en día en un PDF en papel para enviarla, el sistema que tienes seguro que va a hacer la comunicación en automático como si fuese el correo electrónico, con un coste muy reducido. Y te evitas de llevar tus facturas a la asesoría. Lo que pasa es que llama la atención porque hay una categoría que es gestión de procesos y hay una categoría que es facturación electrónica. O sea, como que... Un despropósito de alguien que no sabe. Eso es. Entonces, no, 200 euros para la factura electrónica. Mira, el sector, aquí con Red.es también hemos tenido nuestro debate. Y como os digo, a mí me pregunta, ¿qué te parece el kit digital? Pues un despropósito. Primero, ¿qué es un agente digitalizador? ¿Qué es un agente digitalizador? O sea, que los CNAEs no sé si para qué valen. Pues alguien que ha estado trabajando durante los últimos 30 años, o 20 o 25, haciendo implantaciones digitales. ¿Qué pinta ahora mismo? No sé, el colegio de, no sé, un colegio X, haciendo transformación digital, pues la verdad que no lo entiendo, no lo entiendo. Pues porque para tener visión, ya estamos viendo que incluso economistas que están en el Ministerio de Economía no tienen visión. Y entonces montan estos bollos. Y, oye, ¿por qué no preguntáis un poco? Si no es tan sencillo. Entonces, las empresas que están en el mundo digital, aquí tenemos varios, desarrollan soluciones muy interesantes para determinados sectores. Entonces, para el mundo de las pymes también hay soluciones sencillitas, y además la pyme tiene que transformarse. Y el autónomo también. Estamos comentando que transformar incluso una organización que antes tenía su propia herramienta y tenía sus métodos y procesos, bueno, pues muy personalizados, tenemos que ir a los estándares, lamentablemente. Yo desarrollo mucho software a medida.
Y hay clientes que los tienes que abandonar y dicen, mira, esto es insostenible, es caro para ti, posiblemente incluso hasta puede ser que el procedimiento sea bueno, pero tienes que adaptarte a los estándares internacionales. El estándar de facturación electrónica, cuando lo miras, analiza absolutamente todos los casos del procedimiento de compra-venta. Si lo ves con todos los prepagos, el pago, absolutamente todo, desde la oferta hasta el pago. La oferta, los albaranes que documentas, las facturas, lo que facturas, o sea, está todo perfectamente estructurado. Por tanto, nos tenemos que alinear con los procedimientos ordenados. Lo que yo digo, reingeniería de procesos, cuando eres más pequeño tienes unas dificultades porque económicamente no puedes, pero es más fácil tu transformación. Lo digo porque, bueno, en concreto yo estoy trabajando con una terapia natural de Saja Nansa. Y entonces, claro, de las 12 categorías te dicen, ¿y entonces qué cogería? ¿La facturación electrónica o la... O sea, no tiene sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Imagínate para el proveedor, que tiene el mismo problema que tú, que le han obligado a poner cajitas. ¿Qué cuesta cada cajita? Pero si es que mi sistema está integrado. Y entonces tienes que vender esas... A ver, nosotros hablamos del bono. Dice, oye, dale a la empresa un bono, que se busque un proveedor de los tradicionales, de los que tiene experiencia, que desarrolle, te lo integre con otras cosas que puedas tener y olvídate, no lo fracciones. Bueno, y luego la justificación, problema para ti, porque la justificación de las ayudas, de las subvenciones en nuestro país, es una pesadilla y se lo han trasladado al proveedor. O sea, con lo cual, alguien está trabajando con temas del mundo digital, a mí la gente que está desesperada. Porque además has percibido un porcentaje al principio y dentro de un año el resto, o sea, incluso deteriorando el mercado. ¿Y si esa compañía de Saja Nansa desaparece? ¿Tú cobrarás el 40 y el resto del 60 ya no lo cobrarás? Que si desaparecen mañana, dice, oye, que es que se han desaparecido. Y a ti el ministerio te dice, oye, esta ayuda se la di para este, y tú has sido el intermediario. Te has llevado el 40%, devuélvemelo. O sea, que has trabajado. Estos son los inventos por eso os digo que hay cosas que hay que estudiarlas un poquito más. Y lamentablemente no lo hacemos así. Un comentario sobre... Yo estoy pensando porque yo creo que ya llega tarde, sobre todo las empresas que tienen un ERP, o sea, es que no tiene ningún sentido, pero sí, yo estoy pensando en los muy pequeñitos, en kioscos, estoy pensando en esas cosas, a fontaneros, etcétera, etcétera, que son autónomos y que, bueno, hay que ver cómo es la realidad de España. Es que no nos tenemos que engañar, aquí no somos robots, ni todo el mundo está súper digitalizado, etcétera. Entonces, a mí me llama la atención porque sí que en Italia lo están atrasando y a mí me parece una locura. Tal es la locura que existen unos sistemas fiscales que son módulos y recargo de equivalencia que se inventan en la época que se inventaron porque la gente no tenía capacidad para verlo, pero en cambio no desaparece. Es decir, estamos reconociendo que el recargo de equivalencia y los módulos permanecen porque se considera que no tienen capacidad para gestionar los tickets y poder declarar, etcétera, y se hace una estimación, pero ahora vas y se les dice no, pero ahora todos tenéis que vender un periódico, bueno, si se venden periódicos, que ya no sé si se venderán tantos, y tengo que coger, saltar un ticket y que se me lance a la plataforma. Es una contradicción. Yo creo que en ese sentido los pequeños, las asesorías, nosotros tenemos en el despacho, también tenemos asesoría, pueden ayudar. O sea, con la web tú puedes meter un facturador y a tu cliente le puedes ayudar y ya está. Pero me parece un poco precipitado, viendo la realidad, sobre todo porque si todavía no está resolucionado para las pymes que ya tienen su RP, que tienen su acceso a internet perfecto con alta velocidad, que lo suben y ya está, pues imagínate cómo está para esta gente. Yo estoy... Pero eso, a ver, ya sabes que los gobiernos funcionan en función de lo que los ciudadanos les demandamos, ¿no? O sea, he visto que ha habido gente ahí que han intervenido en el anteproyecto de ley. Ha habido una consulta sobre el reglamento, o sea, nosotros como COE ya se ha presentado también a ese reglamento, y queremos plataforma pública, gratuita, con un solo formato de entrega, alineada, etc. Entonces eso ya lo hemos hecho. Entonces lo que hay que pedir, o en los colectivos donde estáis, tiene que ser bastante más reivindicativos, porque si no... Y de todas maneras, lo que sí es cierto es que ahora tú dices, viene un fontanero, joder con los fontaneros actuales, cuidado. O sea, que ya vienen vestidos de otra manera, con unas herramientas, bueno, o el carpintero que me acaba de arreglar la casa. O sea,
O sea, que vienen de otra manera, ¿eh? Y es bueno también para ellos saber el trabajo que haces, si lo has cobrado o no, qué coste tienes, cuántas horas le has dedicado, y exactamente incluso para un autónomo. O sea, tener una pequeña cuenta de explotación con cada cliente, de aquí, joder, reparar no sé qué, los 9 metros cuadrados, saber en qué te has equivocado, porque el siguiente, si cometes el mismo error, durarás 3 días. Ahora, afortunadamente, como han subido los precios, no tienen problema, o sea, tienen margen para poder trabajar, pero es muy importante que tú, en tu economía como profesional, tengas al menos algo de herramientas, ¿eh? Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con eso. Lo que sí es que veo que sí que va a haber más dificultades para esos tipos de microempresas o... Sin duda, sin duda. Sin duda. Tanto. O sea, el tema de las pymes y autónomos, ya os digo, se pretende resolver un problema complejo con una solución demasiado simple. No... Pero vamos, esto a través de los colectivos es como hay que hacerlo. Nosotros como colectivo, cuando nos hemos enterado de esto, si no, estaríamos ahora previstos para entrar en las malditas plataformas, dejando los datos directamente. Y hemos tratado de decir, oye, mira, el sector opina de esta otra manera. Y estamos movilizando Roma con Santiago, ¿eh? Desde el mundo de la asesoría, pensando en los clientes pequeños, la realidad es que desde la perspectiva de las facturas recibidas, nuestro problema no es la emitida del programa se adapta, la pasa al cliente y ya está. La realidad del día a día es que muchos clientes nos procesan o nos facilitan la documentación de forma periódica, con remesas periódicas, y nuestro problema no es el proceso de la factura, sino el cambio de esta. Desde la perspectiva de que en muchas ocasiones nos enteramos de que ese cliente ha pagado esa factura cuando hemos podido procesar la comparativa entre cuándo ha pagado y el justificante que nos da de forma periódica, ¿no? Un pequeño restaurante no puede estar todos los días hablando con la gestoría de he pagado las lechugas. Eso, hablando con compañeros del País Vasco y de Portugal, nos comentaban que lo que había ocurrido es que la gestoría terminaba convirtiéndose en un proceso aún mayor en la propia empresa pequeña. Claro, elevábamos el coste, se elevaba el coste una burrada, porque terminabas estando de forma continua pendiente de qué es lo que has pagado el lunes, martes, miércoles, qué es lo que has pagado el resto de la semana. Tienes que hacerlo de forma periódica, si no te pasabas de los plazos. Eso no se ha previsto, el que para un pequeño restaurante que está acostumbrado a una vez a la semana o cada 15 días o al mes, y algunos lo hacen incluso cada 3 meses cuando están en módulos o están en sistema simplificado de IVA, ¿no se ha pensado que eso les puede implicar triplicar, cuatriplicar o quintuplicar sus costes? A ver, en la operación de pago de alguien al que está gestionado externamente es algo que también puedes llegar a controlar, ¿eh? Es decir, al final hace transferencias. Luego, él hace transferencias. Luego, entonces, alguna herramienta tiene para montarse la transferencia. Algo hace. Para convertir un SEPA. Luego, algo tiene. En cuanto a ese formato SEPA, o sea, a ti te están dando ahora mismo en las facturas que recibe, que te van llegando, que se puede hacer, oye, mira, me la mandas a mí con copia A. Es decir, que él la recibe y tú también. Por lo tanto, las facturas recibidas las tienes. Si ese señor está haciendo transferencias SEPA, si las está haciendo, con el formato SEPA, yo te comunico a ti y te digo, este formato SEPA, mira, esto es lo que ha pagado. Es decir, que no tiene que hacer grandes cosas. Ahora, eso sí, tiene que hacer siempre transferencia, no puede hacer pago en efectivo, entonces ya estamos perdidos. Porque entonces tienes que documentarlo. Pero eso es un tema precisamente de los procesos. Si estás pagando en efectivo, tienes tus razones. Eso no lo puedo evitar. Eso no lo puedo evitar. Pero supongo que no sé si habrá factura de esto. O sea, si hay factura, habrá transferencia. O sea, si es un pago por encima de los 999, ya sabes que tiene que estar. Tiene que estar. Asumiendo que tú tienes todas las facturas y que las vas a pagar y que está todo en A, dame el formato SEPA y yo te hago la comunicación para que directamente el SEPA del restaurante A consolide en tu sistema de información el estado, el cambio de estado y lo comunique. Solo con el archivo SEPA.
único para procesar esto. Termina siendo Sí. un caos, terminas teniendo que hacerlo a mano, uno a uno. Ya, pero las transferencias, ¿ellos cómo lo hacen? Porque ya te digo, ¿cómo hacen una transferencia bancaria a un restaurante? Online, a mano. Online, Entra en mano y se lo va... Bueno, pues habrá que buscar una pequeña herramienta que haga eso mismo para que me genere no de una, ni dos, ni de tres, sino que monte el archivo SEPA, o que el banco dice, oye, por cierto, de todas las transferencias que estoy haciendo, devuélveme un archivo que yo pueda pasarle a mi gestor. Estoy improvisando, que esto yo no, vamos, este problema no se me había planteado. pero es que ese es el problema práctico, que es que el cliente hace un pago de cualquier modo. En el sistema tradicional a veces nos cuesta incluso saber a quién ha pagado, porque oye, es que incluso teniendo las claves del banco lo veo y se lo ha olvidado poner a quién es la realidad, de que cuesta a veces saber a quién ha pagado. Pero como no existe un sistema unificado para poder incorporar esos datos en los programas, además que da igual con qué proveedor intente, no existe. Al final, como cada banco trabaja de un modo, el incorporar los datos SEPA es complejo y el cliente dice, mira, que tengo un pequeño restaurante, al que ha venido a traer unas Coca-Colas, le he pagado en billetes porque eran 2 cajas, la otro le he pagado por una remesa, lo otro... A ver, de hecho, la agencia tributaria lo tiene declarado, que sí vamos a utilizar las entidades financieras para el control del pago. Y la recomendación de la agencia tributaria es que no. Que no. Por tanto, una alternativa es lo que te digo. O sea, el formato SEPA, en lugar de construirlo, o bien me lo da el banco y digo, oye, yo hago transferencias, dame por favor, de todo lo que he hecho en los últimos 15 días, dame un formato que yo pueda enviar. En formato SEPA, porque ellos realmente por dentro lo están gestionando. Dámelo y yo se lo daré a mi asesoría, además directamente, ¡pumba! Y ellos lo cogen, me lo incorporan y hacen el cambio de estado de las facturas y le comunicarán a la plataforma. Otro de los temas de la distribución es que cuando alguien te paga, tú dices, en este caso es pequeño, ¿no? Pero cuando paga la gran distribución, te pagan una cantidad y te están metiendo en la operación de pago una serie de facturas que le has presentado, 400. Te están metiendo abonos por no sé qué narices de mercancía deteriorada. Están pagando los lineales, las promociones y tal. ¿Pero qué me estás pagando? Y una gran proveedor de una distribución, o sea, multinacional, dice, no sé si gano o pierdo hasta que me mandan el dato final. Digo, ¿qué dices? Y no tienes ningún tema de reporte interno entre los dos, de saber qué facturas son las mías, qué abonos tengo, qué lineales, qué promociones, qué me estás cargando. Y dice, no, ¿qué dices? Estás hablando de una compañía multinacional, como proveedor de una de la gran distribución. Digo, no me lo puedo creer. Dice, pues es lo que pasa. Perplejidad absoluta, Con lo cual esto hay que decirle al Ministerio de Economía. Dice, he pagado una factura. La operación de pago no es tan sencilla, la declaración. Ahora, eso sí, si le dices a una gran distribuidora de alimentación, me tienes que notificar cada pago, entonces, y cada abono, entonces, y el resto son facturas recibidas que generan unos derechos tuyos contra mí, que los compensaré, pero a mí lo tienes que dar nítido y transparente. Eso les pasa. Y a mí me dice, oye, ¿qué podemos hacer esto? Y en lo que hemos presentado en la valoración sobre el reglamento, lo hemos explicitado. Y oye, ¿qué pasa para controlar las operaciones de la gran distribución y otros grandes pagadores que lo meten todo en un bote y no sabes lo que te están pagando? O sea que no, sí, problemas hay un montón, pero hay que tener voluntad de ponerse encima de la mesa, nosotros con las plataformas. Y COE no tiene una postura única, porque hay plataformas que están en COE España. Y dice que le estamos haciendo, oye, COE España no puede hablar con una sola voz con el gobierno de España. Pues entonces el gobierno hará lo que les haga de la nariz. Y yo les digo, oye, nos sentamos en el sector, plataformas, los que hacen RPs y la gente que estamos en otras batallas, y seguro que nos ponemos de acuerdo para decir a nuestro gobierno, oye, esto sí y esto no. Pero esta es la respuesta de COE, que es que hay muchas sensibilidades. Joder, yo me quedo perplejo. ¿Cómo sensibilidades? Entonces el gobierno hará lo que quiera. Pero es que esta es nuestra responsabilidad como sociedad. Y si ya te digo, la patronal, que tenemos un cierto nivel de organización grande, donde hay mucha gente, y vamos, yo me desplazo a Madrid
a la comisión de factura electrónica. Cuando hablamos de ese tema de, oye, ¿quién tiene que marcar si ha pagado, si ha cobrado, uno o los dos? Y me siento y son todos de legal. Digo, pero a ver, aquí, ¿cómo es posible que aquí hay 63? Nadie sabe lo que es un XML ni cómo funciona esto por dentro. Entonces lo entiendo, o sea, solamente están viendo la ley en su conjunto y son todos de legal, de la banca. Yo me marcho para mi casa perplejo. Digo, así es imposible. O sea, una comisión tiene que tener aspectos de todo tipo, de todo, legal, fiscal, pero tecnológico, por Dios. Pues no había nadie. Así que, conclusión, no le hemos dicho nada al gobierno. Y yo le pregunto al de Economía, oye, ¿qué te ha dicho la patronal? Y dice, no tienen respuesta. Joder, no tenemos respuesta. ¿Cómo no vamos a tener respuesta? Y te puedo asegurar que las plataformas nos sentaremos y llegaremos a un punto de control. Porque ellos es muy lícito lo que hacen, pero no puede ser un monopolio. Así podíamos llegar. Y se lo han vendido así, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Hora y media. De momento no hay fecha, ¿no? De momento no hay fecha. Y nada. De momento nada. De mayo. En mayo se... Del País Vasco, que ya... En País Vasco sí, en País Vasco está desde diciembre Ticket Buy en Álava y en Guipúzcoa. Vizcaya todavía no. Y hasta aquí os puedo contar. Ya me gustaría contar el reglamento y decir, oye, va a ser así, pero lo siento, pero no estamos en esa foto. Pues un placer.